Hola niños, ¿cómo están? Una nueva cápsula grabada. En esta vez, chiquillos, con un ejercicio un poco más ligado a la memoria, ¿ya? Más que a la comprensión o al análisis, ¿ya? Donde vamos a tratar de conocer cómo se van desenvolviendo las principales etapas de la Revolución Francesa, desde la Asamblea Nacional Constituyente, pasando por la Asamblea Legislativa, la Convención Republicana y el Directorio. ¿Ya? Esta es una actividad que van a hacer ustedes, investigando, ya tomando registro. No aparece explícitamente en las páginas de su libro, ¿ya? Así que el libro en este caso, por este momento, no nos va a servir mucho. Si para la próxima vez cuando hablemos sobre los legados de la independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa. Pero para hoy día van a tener que recurrir principalmente a Internet, ya hay harta información, al momento de googlear el tema de las etapas de la Revolución Francesa, les van a aparecer muy bien detalladas y ustedes van puntualizando las características o hechos de cada una de esas etapas, ¿ya? El objetivo principal de esta actividad es que podamos, en el fondo, una vez que veamos cómo se desenvuelve todo el proceso de la Revolución Francesa, podamos evaluar o identificar si los objetivos de la Revolución Francesa se cumplieron en todo su proceso de desenvolvimiento desde 1789 hasta 1799. ¿Ya? En ese sentido, uno tiene que tener como la claridad práctica en cuál era el objetivo. Los objetivos de la Revolución Francesa están centrados en los ideales de la Ilustración, que parten mayoritariamente con tres principios que debían sustentar la estructura social y política: la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿ya? Como les dije, todos estos principios están inspirados en la Ilustración, pero también estos objetivos buscaban en transformar a Francia de una monarquía absoluta a un régimen republicano o a una monarquía constitucional donde se cumplieran los objetivos primordiales de la división del poder del Estado, ¿cierto? La soberanía popular y el apego a la ley y al constitucionalismo. ¿Ya? Por tanto, ese es uno de los objetivos que se perseguía y tenemos que darnos cuenta si eso se cumplió. También tenían principios fundantes en base a los derechos fundamentales de las personas. Nosotros lo vimos en la clase anterior con la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano, ya que era reconocer una serie de derechos naturales que las personas tenían, como por ejemplo la igualdad, la libertad, la presunción de inocencia, que nadie, bueno, nadie es culpable hasta que se demuestre su culpabilidad, el derecho a la propiedad privada y la protección de esta, el derecho, eh, el derecho a la participación política, ya a elegir a su soberano, ya a fiscalizar la acción de su gobierno, ¿cierto? A cambiar su gobierno si es que no cumplen con las demandas que los ciudadanos han establecido como base de la soberanía popular. Ya por eso es que se sustentan en estos derechos naturales de las personas que son universales y que son innegables, ya que se obtienen por el simple hecho de pertenecer a esta naturaleza humana. Ese era otro objetivo, ya el poder consolidar el tránsito desde el súbdito de la monarquía absoluta hacia un ciudadano como sujeto de derecho, ya como sujeto de ciertos derechos esenciales, ya. Entonces ahí hay otro objetivo que había que marcar. Y otro objetivo tenía que ver también con una sociedad más igualitaria desde la perspectiva de el pago de los impuestos y la forma en cómo se organizaba la sociedad antiguo régimen en estos tres estamentos con privilegios para los nobles y los sacerdotes y un gran yugo, principalmente en torno a los impuestos para el denominado Estado llano, como que estaba constituido por los burgueses, por los campesinos y por los artesanos, ¿ya? Ahora, esa igualdad, ¿cierto? Era romper con una sociedad estamental y proponer una sociedad de clases, ¿cierto? Sustentada en el mérito y en el reconocimiento de los derechos esenciales de las personas que recordábamos anteriormente, ¿ya? Y ahí, chiquillos, vuelven a renacer otros principios importantes, porque tiene que ver con las relaciones y la estructura de sociedad que se requiere para poder entablar este tipo de sociedad y también de régimen político, que tiene que estar sustentada en el respeto, que tiene que estar sustentada en la participación, que tiene que estar sustentada en la igualdad ante la ley, que tiene que estar sustentada en la empatía, ya que son una serie de valores que se van a resaltar desde la Ilustración, que se van a consolidar después en el liberalismo durante el siglo XIX y que son en el fondo la base
de la estructura de lo que nosotros vamos a entender ahora como democracia representativa, ¿ya? Porque ese es un elemento también importante como objetivo, o sea, que los gobiernos representen la voluntad del pueblo bajo la estructura de la soberanía popular. Sí, yo les voy a mostrar la maqueta de lo que hay que hacer, ¿ya? Para dar las instrucciones, ¿ya? Y como les dije, ustedes van a tener que investigar, y ahí está el objetivo de clase, que es conocer la evolución de los acontecimientos del proceso revolucionario francés para identificar si los objetivos originales del movimiento se logran concretar, que es lo que yo les he sintetizado al inicio de esta cápsula grabada, pero que además ustedes vienen trabajando de unas sesiones anteriores, ¿ya? Y posteriormente tienen que investigar, ya les dije, en internet principalmente, o en un libro que ustedes tengan en casa, porque la información del libro que estamos trabajando nosotros no tiene un apartado frente a la evolución de las etapas, sino que se aboca mayoritariamente al tema del legado, ya que es muy importante y es parte de nuestra próxima clase, ¿ya? Y lo que ustedes tienen que hacer acá, chiquillos, es buscar las 4 etapas que yo les he puesto en este cuadro y puntualizar, no explicar, puntualizar, ya con un puntito, lo importante o la información importante que ustedes logran sacar como resumen o síntesis. Ya, por ejemplo, en la Asamblea Nacional Constituyente está la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, está la Constitución Civil del Clero, ya, entre otras cosas. ¿Ok? Después, la segunda etapa es la Asamblea Legislativa, donde vuelven a hacer lo mismo, puntualizar los hechos o características más importantes. Lo mismo repiten con la Convención Republicana y con el Directorio. ¿Ya? Posteriormente que han hecho ese proceso de síntesis, reflexionan en base a la siguiente pregunta y realizan un comentario crítico. Un comentario crítico es cuando yo argumento las afirmaciones que voy emitiendo. ¿Ya? Dice, de acuerdo a la secuencia de hechos que lograste recopilar y de las características de cada etapa, ¿se logran los objetivos ilustrados que pretendía la Revolución Francesa? Y ahí yo les pido que ustedes argumenten, ¿ya? Entonces, es claro, chiquillos, también, y ahí se va a volver muy importante, que al momento de ver esta cápsula grabada, ustedes puntualicen, tomen apunte de los 3 objetivos que yo les presenté, ¿ya? Del objetivo de los principios, la libertad, la igualdad y la fraternidad, como elementos conductores del movimiento, inspiradores del movimiento. El objetivo político, que tiene que ver con poner fin al antiguo régimen y generar un sistema político de república o monarquía constitucional que resguarde los derechos esenciales establecidos por la Ilustración, como la soberanía popular, la división del poder del Estado, el apego a la ley y al constitucionalismo, y por otro lado, fundamentar una sociedad en los principios del respeto, la tolerancia, la participación, ¿cierto? La igualdad civil, entre otras cosas que están mayoritariamente consagrados en esos mismos derechos naturales del hombre y del ciudadano, perdón, que se publican en 1791. Entonces, se cumplen esos 3 objetivos, de acuerdo a lo que ustedes observan, y si se cumplen, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo se cumplen? Y si no se cumplen, también, ¿por qué? ¿O qué cosas, o qué características, o en qué etapa de la Revolución Francesa hay elementos contrarios a ese objetivo? ¿Ya? Ese es el trabajo que tienen que hacer, chiquillos, y obviamente que esto lo revisamos la próxima semana en el horario de chat, donde vamos a hacer, en el fondo, la retroalimentación de toda esta actividad, y vamos a enunciar ya el legado que tienen estas revoluciones para el mundo actual, ¿ya? Porque nosotros hoy día todavía somos herederos de cosas que pasan en la Revolución Francesa. Como yo les dije en la clase pasada, que los derechos humanos, que hoy día son sustento de nuestros marcos legales, tienen como fuente de inicio de derechos a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Ya? Que estén bien, nos vemos, éxito en este trabajo, y cualquier cosa me consultan las dudas a través de el aula virtual del colegio. Que estén bien. Chao, chicos.